Con todas. Mi nombre es Lilia Calmet. Yo he sido docente de aula durante mucho tiempo y ahora trabajo en ITS Innova Teaching School. Hoy día queríamos aprovechar lo que estamos viviendo para conversar sobre un tema que nos parece interesante. En los últimos días yo he leído mucho en las redes que hay muchas personas que reclaman que regrese la educación cívica en las escuelas. Pero yo me pregunto, y ojalá ustedes se pregunten, si realmente lo que necesitamos es que regrese la educación cívica tradicional, esa que llevamos todos en escuela, todos aquellos que tenemos más de 50 años lo llevamos, o que realmente se logre cambiar de paradigma y desarrollemos competencias ciudadanas en nuestros y nuestras estudiantes, es decir, que logremos que actúen, ¿no es cierto?, en una sociedad compleja como la que nos ha tocado vivir, no solo en esta circunstancia, sino en general ya desde hace varias décadas, ¿no? Pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de competencias ciudadanas? En general, se puede agrupar estas competencias de mucha manera, pero lo que no podemos dejar de decir es que la competencia ciudadana tiene que ver con convivir, participar y deliberar. Es la sinergia, ¿no es cierto?, entre estas tres cuestiones, tres dimensiones, tres actuaciones complejas, lo que nos permite realmente actuar en una sociedad compleja y la que da a luz una serie de competencias ciudadanas, ¿no? Comencemos por el convive. Convive implica interactuar. Y el interactuar no solo significa relacionarse con otros, significa relacionarse con otros desde la diferencia. Todos tenemos que reconocer, tenemos que identificar que tenemos muchas diferencias entre nosotros. Y no solo tenemos que identificarlas, sino respetarlas. Esas diferencias, como todos sabemos, pueden ser de distinta naturaleza. Puede ser de distintos intereses, ¿no es cierto? A mí me gusta hacer respiraciones, a otro le gusta correr, a alguien le gusta leer, a alguien le gusta bailar, a alguien le gusta bordar, ¿no es cierto? Pero estas diferencias también pueden tener mucha importancia. ¿En qué sentido? En que a veces si a mí me gusta bailar y al otro le gusta correr para hacer ejercicio, podemos convivir muy bien. Pero cuando se trata, por ejemplo, para algunas personas que yo tengo algunas creencias y el otro tiene otras creencias que son muy importantes para uno, ahí las cosas se ponen un poco candentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es respetar estas diferencias de cualquier naturaleza y de cualquier nivel de importancia. Y eso nos lleva a ¿qué? Nos lleva a que nosotros podamos ser conscientes de nuestros prejuicios y de los estereotipos, ¿no? En los últimos días todos nos hemos reído, por ejemplo, de una serie de memes que salieron con respecto a que los hombres no sabían ir al mercado y no sabían comprar. Seguramente muchos no saben cómo hacerlo, pero yo creo que muchos sí saben cómo hacerlo. Y esto, ¿qué cosa es lo que hace? Generar estereotipos y generar prejuicios y no permite además desmontar una serie de paradigmas que pueden llevarnos realmente a tratarnos de manera igual entre hombres y mujeres. Pero el poder relacionarnos y respetar las diferencias tiene que ver con algo muy importante, que tiene que ver con el reconocer al otro como un ser valioso, como un otro legítimo, más allá de que tengamos diferencias entre nosotros. Y eso tiene que ver también con una disposición a preocuparnos por el otro. Algunos filósofos y dedicados a la ética le llaman el cuidado del otro. Entonces, la interacción no solo tiene que ver con, yo te respeto, pero no te metas conmigo, te mantengo a la distancia, sino tiene que ver con realmente respetar y considerar las diferencias y sobre todo con desarrollar una preocupación por el otro. Entonces, me pregunto si en estos días todos en casa estamos discutiendo sobre esto, estamos discutiendo sobre
cómo debemos preocuparnos por el otro que puede ser incluso un otro que no conocemos y que está lejos de nosotros. Pero la convivencia también tiene que ver con manejar los conflictos de manera constructiva. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tenemos que manejarnos sin violencia. Y para lograr hacer esto, ¿qué cosa tiene que pasar? Primero tenemos que manejar las emociones. Tenemos que reconocer que cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien, manejar las emociones es fácil y quizás, ¿no es cierto?, manejar los conflictos también es más sencillo. Pero cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados y surge un conflicto, entonces allí es más difícil. Por eso es que tenemos que identificar qué emociones estamos sintiendo para poder regularlas y así también enfrentar los conflictos de otra manera. Pero también tenemos que aprender a evaluar cuál es realmente la situación conflictiva. Normalmente los conflictos son como un iceberg, es decir, vemos la parte de arriba, los síntomas, ¿no? De repente la discusión, la pelea, pero lo que hay que ver es lo que está de abajo, qué cosa es lo que ha originado el conflicto. ¿No? Y esto se relaciona con el interactuar. De repente, cuando el conflicto sucede de diferencias muy profundas e importantes, entonces tenemos que recuperar eso que decíamos en antes, la valoración de la diferencia, para que en el conflicto podamos utilizar algunas estrategias para resolverlos. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con encontrar de repente algunas metas comunes, como tenemos hoy en el país, ¿no es cierto?, con poder escucharnos más, con poder sentir empatía, con poder ser asertivos. Hoy que estamos viviendo en casa ya muchas semanas sin poder salir, donde estamos adultos, donde estamos niños, donde hay adolescentes, donde hay muy distintos intereses, creo que es una oportunidad de oro para poder desarrollar estrategias. Y estas estrategias no tenemos que esperar que solo vengan desde la escuela, ¿no? Los adultos también podemos realmente trabajarlas con nuestros hijos o entre nosotros. Es decir, realmente estamos siendo capaces de ponernos en el lugar del otro, estamos siendo asertivos, es decir lo que nos parece sin agredir al otro. Y en esto, además, tenemos que ir progresando en la resolución de los conflictos. Cuando somos pequeños, necesitamos un adulto para que nos ayude a entender el conflicto, a poder decir lo que pensamos, pero conforme vamos creciendo, tenemos que generar autonomía. Entonces, ayudemos a nuestros hijos, primero desde el acompañamiento, pero también luego dando espacio para que, por ejemplo, si dos de nuestros hijos están en un conflicto, puedan expresar sus ideas con tranquilidad y puedan ir tomando autonomía para aprender a resolver los conflictos. Esta es una oportunidad muy importante para poder poner esto a funcionar. Pero además es importante que tengamos en cuenta que tenemos que aprender a resolver estos conflictos en distintas situaciones o con distintos actores. Quizás cuando estamos tranquilos, como dijimos, o no estamos en una situación apremiante, es fácil resolver en conflicto, ¿no? Yo siempre he conversado con los docentes que al comienzo de año, cuando nos reunimos a trabajar y surge conflictos por quién tiene que hacer qué, es más o menos sencillo resolverlo, pero al final de año, cuando estamos cansados, cuando hay mucho que terminar, cuando hay que terminar de cerrar el ICIAJIE, quizás es más difícil resolver el conflicto. Hoy que estamos ya muchas semanas en casa, también quizás es más difícil. Y quizás es más difícil ser empáticos con algunas de las personas de la familia, pero hay que utilizar todas las estrategias, hay que poder ponerse en el lugar del otro, hay que poder decir las cosas con claridad, pero sin ofender para poder resolverlo. No olvidemos, ¿no es cierto?, que el conflicto siempre será una oportunidad de crecimiento de nosotros mismos y de ayudar a otros a crecer. El conflicto en sí mismo no es malo, lo que es malo es resolverlo con la violencia. Pero la convivencia también tiene que ver con
con construir y asumir normas. Y quizás esto es lo que está siendo también muy difícil en estos días, ¿no? No siempre estamos asumiendo las normas. Por ejemplo, se dijo que ayer solo saliera un miembro de la familia y las noticias nos están diciendo que no necesariamente esto ha sido así. ¿Qué implica asumir las normas? En realidad lo que tenemos que aprender es a producir normas, acuerdos. De repente es una oportunidad también ahora que estamos en casa de producir acuerdos entre nosotros sobre, por ejemplo, quién va a asumir la cocina un día, quién va a asumir la limpieza, quién va a asumir la lavada de ropa, pero esto también es un aprendizaje para nuestros hijos, es decir, cómo producir las normas, cómo respetarlas y cómo evaluar las que ya están, ¿no es cierto? Y esto también en cualquier circunstancia y con cualquier persona de la familia, ¿no? Y evaluar las normas, ¿qué cosa implica? Evaluar las normas implica reconocer la importancia de las normas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos salir de casa? ¿Por qué algunas empresas no pueden funcionar? ¿Por qué otras sí pueden funcionar? ¿Cuál es la importancia de hacer esto? Eso implica evaluarlas, ¿no es cierto? Y la idea es que cuando nosotros realmente asumimos la importancia de alguna norma o de algún acuerdo, de alguna ley, y que es importante para convivir, tenemos que inclusive respetarlos cuando no las hemos producido. Siempre es más fácil respetar las normas cuando las hemos producido. Incluso tenemos que aprender a respetarlos cuando nos perjudica, ¿no es cierto? Yo quisiera salir porque tengo que hacer esto, porque con esto tengo que cumplir con una responsabilidad o requiero trabajar para ser sostén de mi familia, pero incluso es importante que aprendamos a respetarlos en situaciones apremiantes como las que estamos viviendo hoy. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo lograr todo esto? ¿No? ¿Es fácil? Algunas personas tienden a decir que aprender comunicación o aprender matemática es más difícil. Y yo que me dedico hace más de 20 años a trabajar temas de ciencias sociales y ciudadanía, puedo decir que no es sencillo. ¿Por qué? Porque estas competencias se van formando desde que somos muy pequeños y vamos aprendiendo una serie de cosas aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque las competencias ciudadanas se aprenden a partir de los modelos y las vivencias. Entonces la pregunta es si en la casa y si en la escuela y si en la calle hemos tenido buenos modelos y hemos vivido buenas vivencias. Y lo cierto es que no siempre esto ha sido así. ¿Y por qué además? Porque el asumir normas o el aprender a resolver conflictos no solo tiene que ver con el aparato cognitivo, que claro que algo tiene que ver, y no tiene que ver con memorizar, o no tiene que ver con cantar una serie de normas, o no tiene que ver con que alguien nos ponga tarjeta roja por no cumplirlas, sino tiene que ver con la ética, tiene que ver con tiene que ver con nuestras propio campo afectivo, con nuestras emociones. Entonces, ¿es difícil cuando hay experiencias contrarias? Sí, claro que es difícil, pero no es imposible. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si hay distintos paradigmas, si hay distintas maneras de hacer las cosas que no son las adecuadas, habrá que deconstruirlas, habrá que modificarlas, aunque sea difícil. Y así como a veces hay que romper paradigmas y generar conflicto cognitivo cuando estamos hablando de algunos paradigmas científicos, es lo mismo con las competencias ciudadanas, es lo mismo con nuestras maneras de ver el mundo, es lo mismo con nuestros conflictos. Nosotros, los docentes y las docentes, tenemos que aprender a generar conflictos sociocognitivos, darnos cuenta y llevar a nuestros estudiantes, que así no funciona la sociedad, que no está haciendo bien para todos nosotros y que hay algunas cosas que tenemos que cambiar. Y con respecto a la participación, ¿se acuerdan de este otro elemento? ¿Qué cosa es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar que la participación
no solo tiene que ver con actuar directamente, sino que tiene que ver con proponer y gestionar iniciativas de interés común. Por ejemplo, el Estado Nacional ahora, los estados regionales o locales están proponiendo y gestionando iniciativas. Así igual en la casa o por ejemplo, en una junta estamos proponiendo y gestionando iniciativas. En un mercado podemos proponer y gestionar iniciativas para ver cómo, por ejemplo, poder cumplir con esto del distanciamiento. Pero es muy importante también quizás que tengamos en cuenta que el usar el poder también lleva a fiscalizarlo. Y esto, por ejemplo, lo hemos visto en las últimas semanas, cuando se planteó esto de que las mujeres y los hombres no saliéramos los mismos días, lo que comúnmente llamamos pico y placa, mucha gente con muy buena intención utilizó esta capacidad de fiscalizar y se comenzó a aportar de manera adecuada a visibilizar que esto no estaba funcionando y por eso el Estado cambió, ¿no es cierto? Y desde el sábado ya podemos circular todos, pero ¿qué cosa se dijo? Uno por familia. La pregunta es si realmente lo estamos cumpliendo. Y todo esto de la participación tiene que estar enmarcado en la vigencia plena de los derechos humanos y en lograr que todos podamos vivir y tener una salud digna, ¿no? Entonces, cada vez que pensemos que estamos gestionando, debemos estar pensando en si esta gestión tiene que ver con la vigencia plena de los derechos humanos de todos y todas a nivel tanto de la casa, de la región, como del país. ¿Y qué podemos decir con respecto a la deliberación? Bueno, eso lo podemos trabajar en un siguiente video con ustedes que espero que nos sigan acompañando. No se olviden, yo me quedo en casa. Es importante ahora que todos lo cumplamos. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Yo me quedo en casa, espero que tú también.